Mateo capítulo 21, solamente 2 versículos. Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, siguiendo con el tema de la mañana. Dice así la palabra del Señor. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Y qué hizo al entrar al templo? Como Mesías, como Hijo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, no solamente hizo, sino que también dijo, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Padre, bendice tu palabra. El resto del tema que he de presentar en esta tarde, seguido al tema de la mañana. Gracias por todo. Pido tu libertad, tu bendición para enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice el pasaje? Que Jesús se puede tomar asiento. Gracias. Dice el pasaje, lo que pasa es que hay temas que me ponen directo. Y créanme que estuve haciendo muchas anotaciones para muchos temas que aparecieron por la tarde, nuevos que estoy preparando. El pasaje dice que Cristo entró al patio de los gentiles, al templo. El templo estaba dividido en 3 partes, el lugar santísimo, el lugar santo y el patio. El lugar santísimo entraba el sacerdote una vez al año para expiar los pecados de todo el pueblo. En el lugar, ese lugar santísimo, el lugar santo, prácticamente cotidianamente los sacerdotes entraban al lugar santo, solo sacerdotes, para realizar diferentes funciones diarias. Y en el patio del templo estaba dividido en 3 partes. El patio de los judíos, el patio de las mujeres y el patio de los gentiles. Y es aquí, en el patio de los gentiles, cuando Cristo entra y ve todo lo que vio, y discernió todo lo que discernió, y entendió todo lo que entendió, y observó todo lo que observó, y agarró látigos, dice la Biblia, y afuerió a todos los corruptos, a todos los profanos, a todos los ladrones y sinvergüenza. Es interesante. No sé en qué momento sucedió, pero voy a leer un escrito que me llegó. Si usted sabe de quién se trata, guárdelo. Alguien me mandó un texto, puede ser uno de los que estuvo en la mañana, puede ser uno de los que está aquí, o puede ser uno de los que está allá detrás de las cámaras. No importa quién lo haya mandado, es importante lo que dice el texto. Dice, buenas tardes, pastor. Usted le debe una a y habla. Dice, la mitad del bosquejo que se predicó en la mañana era para tal iglesia. Dice, cuando comenzamos con el protemplo, un domingo, en la tarde, el pastor hizo una recolección de los anillos de matrimonio y prendas de oro pro templo. Casi todos lo dimos, no había otra manera. ¿Se da cuenta cuán necesarios son estos temas? Y no estamos hablando de las iglesias pentecostales, que son características en esto. No estamos hablando de las iglesias del pensamiento positivo, que Dios no quiere pobres. Y resulta que toda la congregación tiene que dar, y el único que deja de ser pobre es el pastor, y todos los demás por dar se convierten en pobres. Qué paradoja. Hermano, estos temas son necesarios. Conozco iglesias que predican lo mismo que nosotros, sí, pero muy pocas. Muy pocas. Ahora, escúcheme bien, por favor. Estos temas, el que predicamos en la mañana, invito al hermano Sandy que lo pueda conseguir. No sé si
No está puesto ahora, pero va a estar puesto. Que lo consiga para que lo estudien y vean si es bíblico. Bueno, si aparece en la Biblia, debería ser bíblico, pero no necesariamente, ¿cierto? Lamentablemente. Pero, bueno, ya se me fue el hilo. La idea es la siguiente. Cierren la puerta para que no se vaya el hilo, por favor, porque tiene que andar dando vuelta por ahí. ¿Ok? La idea es la siguiente. Tenemos que predicar estas verdades. Tenemos que enseñarlas. Llegó el hilo, ¿ve? Si se abre la puerta, se va, pero llegó el hilo. Hermano, estos temas no son para que usted salga a pelear con la gente. Estos temas no son para que usted vaya a pelear con el abuelito o con la abuelita que están en esa iglesia, o que están en esa otra iglesia, o que están en una iglesia que hace mercadeo. No. Estos son temas de consumo local. Por supuesto, se van a poner en el internet, en el YouTube, para que la gente aprenda, pero no son para andar peleando. ¿Entiendo lo que estamos diciendo? Hay que edificar, no hay que pelear. Obviamente hablando, cuando yo predico, soy un poquito violento a veces y soy un poquito apasionado predicando estas verdades porque a mí me gusta esto. Pero no significa que usted va a salir como un loco, como había un loco años atrás aquí, que cuando se predicaba un tema así, buscaba a las personas para empezar a atacarlo. No. Aquí no. No se acepta que usted vaya a atacar y vaya a ofender. No se acepta. Esto es para que usted aprenda. Esto es para que usted edifique su vida. Esto es para que usted analice si está en una iglesia que vale la pena o no vale la pena. Si está en una iglesia bíblica o no bíblica. Y si es bíblica, ¿por qué es bíblica? Y si no es bíblica, ¿por qué no es bíblica? De eso se trata este asunto. Para edificar vida. El hermano Alex, por ejemplo, poco tiempo en la fe, mucho tiempo escuchando. Seguro que él tenía sus conceptos y sus ideas y había escuchado a lo mejor de tantas iglesias y tantos reverendos y tantos pastores haciéndola de las suyas con dinero. Posiblemente él hasta conoce a algunos a lo mejor y tenía su prejuicio normal. Pero él, con el tema que se predicó hoy en la mañana, ya él sabe lo que hay. Que el problema es que esas cosas no son normales, son anormales. Lo normal es lo que predicamos hoy día en la mañana y lo que vamos a determinar de predicar hoy día en la tarde. Amén. Así que, ¿cuál es la problemática que ocurría aquí? Hacer una introducción rápida. Cristo entró y botó las mesas de los cambistas y las palomas volaban y los conejos corrían. No, conejos no habían porque era un animal inmundo. Y los corderos corrían y fue un desastre. Humanamente hablando, para los críticos, lo que hizo Cristo. Pero ¿por qué Cristo hizo lo que hizo? Porque el templo, los sacerdotes, los líderes de la religión judía de aquel tiempo, habían permitido venta en el templo, negocio en el templo. ¿Para qué? Para ayudar a los pobres judíos que venían de diferentes partes de lejos y necesitaban ofrecer sacrificios, y para que no cargaran sus animales y para que no se estropearan en el camino y fueran, óigame bien, y fueran curiosamente rechazados. Entonces los sacerdotes habían contratado y habían hecho convenio con mercaderes y cambistas de moneda para que hiciesen negocio en el templo. Curiosamente, todos los animales que traía la gente eran todos rechazados y al final tenían que comprar los animales que estaban dentro del templo. Y tenían que cambiar las monedas extranjeras por una moneda aceptada por los sacerdotes. Como decíamos en la mañana, da la gran causalidad de que los sacerdotes eran los que controlaban todo esto. Los sacerdotes eran los que aceptaban o rechazaban el animal. Los sacerdotes y sus familias y allegados eran los que estaban a cargo de los negocios. Mire qué curioso, mire qué casualidad. Y así la corrupción había llegado al extremo
De tal manera que profanando el templo de Dios, profanando la verdad de Dios, profanando, ensuciando, mancillando, manchando la gloria de Dios, Cristo agarró el látigo y afuerió a todos los ladrones corruptos y sinvergüenza de cuello blanco clerical, que en el nombre de Dios y en el nombre de la fe y en el nombre de la Biblia estaban abusando con los incautos hermanitos de la iglesia. Hoy sucede exactamente lo mismo y peor. Y peor. En todo caso, Pastor Jerry, es una buena idea. A ver, levante la mano todos los que tienen anillo aquí, a ver. Levante la mano. Mire, aquí hay muchos que tienen anillo. Haríamos una buena recolecta, Pastor Jerry, aquí. Hermanos, y por causa de esto, resumiendo el tema en breves palabras, por causa de esto, es que Cristo tuvo que actuar en legítima defensa de la fe, en legítima defensa de la verdad de Dios, para enseñar cómo realmente se hace la obra de Dios en el sentido monetario. Hermano, porque mire, déjeme decirle algo. Entre las cosas que implica la obra de Dios, implica dinero. No es lo importante el dinero. Si nosotros hacemos bien con el dueño del dinero, no vamos a tener problema con dinero, nunca. El problema es que cuando no se hacen las cosas bien, hay problema con dinero, porque nos metemos un problema con el dueño del dinero, entonces tenemos que usar metodologías, estrategias filisteas, mundanas, carnales, para poder conseguir dinero, inclusive engañando, timando, causándole problemas al bolsillo de la gente. Ese es el problema. El hermano Liborio, no sé por qué está gozando este tema. Parece que se recuerda de algo de hermano Liborio, yo no sé. Pero desde la mañana que lo veo con una sonrisa de oreja a oreja, parece que está sufriendo el tema, hermano Liborio, o estás gozándote del tema. Yo no lo sé, pregúntele a él y pregúntele por qué, ¿ok? Él sabrá darle alguna respuesta. Bien, entonces, debido a todo lo que hemos enseñado, con todo lo dicho, con todo lo instruido en la mañana y a vuelo de pájaro, como dicen en Chile, y lo que hemos dicho ahora, primero, ¿qué nos hace pensar a nosotros que las cosas han de ser diferentes hoy a lo que la Biblia nos enseña que sucedió ayer? Primero, vamos a mantener el tema con esta frase. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que las cosas han de ser diferentes hoy en relación a cómo fueron y sucedieron ayer? En cuanto al comportamiento del pueblo de Dios aquel día, en aquel tiempo el pueblo de Dios actuó imprudentemente, incorrectamente, profanamente. ¿Qué le hace pensar a usted que hoy día no va a ser igual? Rápidamente, si quiere buscar, búsquelo, si no quiere, anote. Pero vamos a leer varios versículos primero del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para que veamos que Dios advierte. Porque lo que sucedió ayer puede seguir sucediendo hoy y está sucediendo hoy y va a seguir sucediendo mañana hasta que Cristo venga. Porque el engaño detrás de la sotana, dicen en Chile, detrás del cuello blanco clerical en nombre de Dios, el engaño, hay muchos que se meten, que son lobos vestidos de oveja, engañando a la gente. Y tenemos que ser advertidos y tenemos que ser enseñados de tal manera que estemos preparados para darnos cuenta. El día que yo no esté aquí, el día que el pastor Jerry se vaya, va a venir otro pastor. Y ustedes tienen que notar las señales, las características, para velar, para cuidar, para proteger el fundamento que tiene esta iglesia y lo que se ha enseñado por años, que se mantenga, porque si es bíblico, tiene que mantenerse, tiene que reforzarse. Éxodo 18:21, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes,
y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Éxodo 18 es el 20, ahora 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Óigame, de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ya en aquel tiempo Dios decía, elijan hombres con virtud, que teman a Dios, que sean rectos, íntegros, que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces Dios hace responsable y hizo responsable a Moisés para que supiera escoger hombres de virtud que teman a Dios, íntegros, no dados a la avaricia, que aborrezcan la avaricia, para que puedan servir a Dios. Por lo tanto, si dentro del pueblo de Dios aparece gente avariciosa, corrupta y engañosa, no es culpa de Dios, es culpa de los líderes de las iglesias que no saben elegir personas correctas. ¿Me explico lo que estamos tratando de decir? O que simplemente los líderes de las iglesias se confabulan y ¿cómo se dice? Se autoconfabulan unos con otros para hacer del robo algo legítimo. Éxodo 23, 8. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabras de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibas presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Por eso que yo tengo mucho cuidado para recibir presentes. Y yo les digo, no me regalen cosas. Yo se los digo, no me regalen cosas. Porque yo no voy a cambiar. Si te tengo que jalar la oreja, aunque me regale una casa, te la voy a jalar igual. Así que no me venga con regalitos para complacerte. No me venga con regalitos para que no te jale la oreja. Te la voy a jalar igual. ¿Ok? En aquel tiempo, como en el tiempo de hoy, la gente usa de regalos para los pastores para comprometerlos. Para, de alguna manera, maniatarles sus palabras y que no digan lo que tienen que decir porque ya hay un compromiso. No recibas presente. Y eso ocurre en muchos pasajes de la Biblia. Porque corrompe. Primera de Samuel 8:3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero los hijos de Samuel no anduvieron por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Me explico? Samuel, juez, profeta, tenía 3 títulos. Samuel, juez, profeta, líder, tenía otro título más. Tremendo hombre de Dios. Pero los hijos fueron corruptos, llevados a la avaricia. Hermano, hay que tener cuidado, hay que aprender de todo esto. Así que mi hijo Dimas, él trabaja para una organización judía israelita y él va a presentar su ministerio y atrás va a colocar una mesa con todo lo que vende del judío. No, es una broma por si acaso, es una broma. Él habló tiempo atrás, pero ahora no me ha dicho que va a hablar. ¿Okay? Bien, sigamos. Salmo 119, 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Jeremías 8:10. Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno corre tras la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño.
Imagínense si el sacerdote y si el profeta, líderes de la religión judía, estaban envueltos en la rapiña, ¿entiende? Rapiña, en el robo, ¿qué se iba a esperar del pueblo? Jeremías 22:3, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Oh, hermano, el robo, el pillaje, la rapiña, era fea en Israel. Era fea en Israel. Es que fue poco el castigo que recibió por el gran pecado que Israel cometía con el huérfano, con la viuda, con los pobres. Era grande. Jeremías 22:17, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia. El Señor sentencia a Israel, dice que tus ojos y tu corazón solamente mira las cosas como avaricia. Terrible el pueblo de Israel. Y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Ezequiel 34, 22 al 24. Yo salvaré a mis ovejas, dice Jehová, y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Dios preocupado por la oveja, porque el sacerdote, porque el profeta, porque los príncipes de Israel eran todos corruptos, engañadores y perversos. La religión de Dios, el pueblo de Dios, los líderes de Dios. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros. La Biblia dice que las prácticas de avaricia ni aun se deben de nombrar. Deben de mantenerse lejos, alejadas. Primera Timoteo 3:3, hablando de los siervos, de los obispos, que deben ser no dado al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. Ay, mi madre, si Cristo entrara hoy a las iglesias, ¿cuántos obispos, reverendos, doctores de la palabra de Dios, cuántos tendrían que ser echados afuera? Por corruptos, por rapiñeros, por ladrones, por engañadores. Los obispos aquí, los hombres de Dios, no debían ser codiciosos de ganancias deshonestas. Hermano, eso es una... mire, déjeme decirle algo. Si alguno de ustedes está pensando ser pastor, olvídese que va a ser rico. A no ser que tenga un llamado de su bolsillo y no de Dios. El que tiene un llamado de Dios no pretenda ser rico en el pastorado. Vivir de lo que el ministerio le da, gloria a Dios, amén. Pero no abusar y no hacerse rico. Hoy por hoy muchos jóvenes están entrando al ministerio, no como un llamado divino, sino como un llamado porque se vive cómodo, fácil, se gana dinero y se consigue el sueño americano fácilmente, engañando a las ovejas. ¿Alguien dice amén o estoy equivocado? Y entran al pastorado y no pasa un año y desaparecen porque ya los encontraron con problemas financieros, robándole dinero a la iglesia por medio de las tarjetas de crédito, creando conflictos financieros. Y conozco muchos, he escuchado de muchos jóvenes pastores que metiéndose en el ministerio por motivos erróneos y equivocados, manchan y profanan el nombre de Dios. 1 Timoteo 6:5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Por supuesto, si son corruptos de entendimiento, por lo tanto van a ser privados de la verdad,
Por lo tanto, si son corruptos de entendimiento y privados de la verdad, privados de la palabra, privados de la verdad de Dios, privados del discernimiento de Dios, toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Toman la piedad, toman la Biblia, toman la iglesia, toman el pastorado, toman el nombre de Dios como fuente de ganancia deshonesta. De los tales, apártate. Porque yo no sé quién es más tonto. Perdóneme que lo diga. Usted sabe que no todo lo que se piensa se dice, pero yo lo digo igual. Yo no sé quién es más tonto, el que está tratando de robarte o el que se deja robar. Amén, amén. Yo no sé quién es el más tonto, el que te está tratando de robar o el que se deja robar. Amén, amén. Usted tiene que aprender, hermano. Usted tiene que aprender que en este mundo religioso, espiritual, bíblico, de iglesias cristianas y aún iglesias cristianas fundamentalistas, porque en ese mundo es que yo me manejé por un buen tiempo. Hace tiempo que salí de eso. Hace tiempo. He visto demasiado. Vuelvo a repetir. Yo no sé cuántas conferencias, hermano Ezequiel, yo no sé cuántas, Ezequiel. Sí, hermano, estoy normal cambiándole el nombre, Ezequiel. Yo no sé cuántas conferencias, llamadas conferencias, porque antes eran campañas bíblicas, ahora se llaman conferencias. Y tengo un tema que tiene que ver sobre apostasía, que el Señor me dio hoy día y se está calentando en el horno de Dios. Hermano, yo no sé cuántas campañas, cuántas conferencias yo asistí, en muchos años, en diferentes partes. Nunca escuché un tema como este, nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Tú sabes. No te me hagas loco, tú sabes. Mi hermano Samuel, ¿y qué hubiera pasado si a mí me hubieran invitado a predicar? Y yo fui invitado. Y yo fui invitado a predicar a ese tipo de conferencia. Uno grande a mí me invitó y todavía está esperando que yo acepte la invitación. Bueno, ya no está esperando porque se fue con el Señor. Pero si a mí me hubieran invitado a predicar, que me invitaron a ser parte de esos pastores que andaban predicando por varias partes. A mí me invitaron. ¿Y qué hubiera pasado si yo voy y predico este tema? Dígame, ¿qué hubiera pasado? No me dejan volver para atrás vivo. Y como mi boca no tiene precio, amén, y como lo que yo predico no tiene freno, amén, y como no voy a aceptar corrupción y no voy a aceptar que me compren por 30 monedas de plata como Judas, y no voy a vender la primogenitura por un plato de lenteja, porque las lentejas duran un día y mañana tengo hambre, porque yo quiero la bendición de Dios, no la del hombre. Yo no acepto ir a predicar a ninguna parte. No ando buscando púlpito para predicar, no me interesa. Dios me dio este púlpito para predicar y aquí me gozo y aquí disfruto y aquí tú me tienes que aguantar, te guste o no te guste. Amén. Y el que me invita, yo le advierto, pastor, una vez de allá de Florida, me llamó un pastor que no me conoce, me dice, pastor Guayco, mire, yo soy fulano de tal parte, mire, por aquí estuvo un pastor que estuvo en su iglesia y me recomendó grandemente a usted. ¿Usted cree que usted pudiese venir a predicar aquí a la iglesia a tal y tal actividad? Hermano, ¿usted me conoce? No, pastor, no lo conozco. Hermano, mire, permítame decirle lo que yo creo y lo que yo predico a veces. No tengo que predicar esto, pero si el Señor me manda por ahí voy. Y le dije quién yo era, le dije lo que creía y todo lo que predicaba. Hermano Sandy, hasta el día de hoy estoy esperando que me mande una respuesta. A ver si de verdad me quiere invitar. Ya han pasado 20 años ya. Porque no me interesa andar predicando en otras partes, hermano. Es que Dios me dio este púlpito.
Y Dios me dio esta iglesia. Y Dios nos ha permitido a nosotros. Pero hay muchos pastores que quieren ser populares, famosos, y quieren predicar, y quieren que todo el mundo los aplauda. Boloni, a mí no me interesa eso. Dios nos mandó a fundar una iglesia y a edificar una iglesia y punto. Al que le guste, guste, y el que no, que haga lo que quiera. La puerta es para entrar y para salir. Por lo tanto, yo sigo predicando porque el llamado que me dio Dios fue a una iglesia local y no ser famoso y andar en conferencia, campaña, el reverendo fulano de tal, y sentarnos aquí atrás como si fuésemos los upa, los mero. Entonces, no sentados al lado, sino todos los reverendos sentados aquí atrás y todos los plebeyos, todos los esclavos sentados allá y nosotros sentados aquí. Hermano, eso es boloni. Eso es boloni, eso es altanería, eso es orgullo y soberbia. Porque yo soy igual que usted. Dios me hizo el llamado para ser pastor, pero yo no soy mejor que aquel que va y limpia los baños. No soy mejor que aquel que hace la ruta. Somos iguales a los ojos de Dios. Con la diferencia que no sé por qué Dios me hizo el llamado para pastor y a ti te hizo el llamado para limpiar los baños. Yo no sé. Pero somos iguales a los ojos de Dios. No tengo que pretender ni dármela, ni veo que me digan reverendo. Que entre paréntesis, reverendo significa temible. Según el Salmo 100, no sé cuánto. Estaba leyendo hoy en la tarde. Por lo tanto, el único temible según Dios, según la Biblia, es Dios. ¿Y por qué entonces tú pretendes venir a decirme reverendo? A no ser que sea temible yo también. Y a veces sí sé que lo soy, pero no como Dios, sino como un simple pastor, siervo de Dios. Porque la palabra reverendo significa el temible. Y se le aplica en la Biblia solamente a Jehová de los ejércitos, no al hombre, para que lo sepa. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema y estoy recién en el primer punto, y son 25, así que sigamos adelante, ¿ok? Tito 1:11, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 4, ruego a los ancianos, la palabra ancianos, según yo entiendo la Biblia, y creo no estar haciendo violencia a la palabra de Dios. La palabra anciano es sinónimo de obispo o es sinónimo de pastor, de acuerdo a Hechos capítulo 20. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué les dice Pedro? Les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, un dictador sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y mire lo que dice, cuidando de ella no por fuerza, no por dinero, no porque me tienen que pagar, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Vuelvo a repetir, aquel jovencito que quiere ser pastor porque va a ganar dinero, si tiene un llamado de Dios, no tiene ese pensamiento. Si no tiene un llamado de Dios, entonces va a tener ese pensamiento. Porque estos muchachos jóvenes que están en el seminario ven al pastor que tiene carro, que tiene casa y que vive cómodo. Pero tonto, ¿tú no te das cuenta que ese pastor tiene 40 años sembrando la tierra? Y ha sembrado y ha trabajado y en 40 años Dios le ha concedido todo eso y tú pretendes salir del instituto bíblico y del seminario y en 2 meses pretendes tú tener lo que ese pastor consiguió en 40 años. ¡Ridículo! Ese es el problema, que no somos enseñados como corresponde.
Así que, ¿qué nos hace pensar a nosotros que las cosas han de ser diferentes hoy a lo que fueron ayer? ¿Qué nos hace pensar a nosotros? Segundo punto, que porque no estamos en el templo de Jerusalén, como dijimos en la mañana, hemos de permitir semejante muestra de profanación de parte de los hombres de Dios, de parte del supuesto pueblo de Dios, que es mal enseñado, mal adoctrinado, mal informado, ignorante o ya acostumbrado a los actos corruptos dentro de tantas iglesias. Es cierto que el verdadero templo del Espíritu Santo es mi cuerpo, y como tal tenemos que cuidarlo de toda mala cosa, de toda profanación y de toda impureza. Pero aún creo yo que es importante tratar de mantener servicios de adoración reverentes, ordenados y dignos de Dios en los edificios, templos apartados para adorar a Dios. Este templo Dios nos lo dio para adorarle y no para hacer venta y no para hacer negocio y no para hablar de política. Aunque vuelvo a repetir, justamente este pensamiento me lo dio el hermano Eliezer en una oportunidad que me gustó mucho. El problema no es predicar política, el problema es que si los políticos se meten con uno, este púlpito yo voy a arremeter en contra de las leyes que están pasando, porque están en contra de Dios. Y eso no es meterse en política, eso es educar al pueblo de Dios que se prepare, porque la batalla está creciendo y porque la persecución viene. Y debemos de preparar al pueblo de Dios. Tercero, ¿qué nos hace pensar a nosotros que porque tenemos que pagar renta? Y aquí entramos en agua ya, y aquí es donde vamos entrando a ideas. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que porque tenemos que pagar renta? O pagar la hipoteca, el mortgage de la propiedad, o pagar la renta de la casa del pastor, lo cual es legítimo. Hemos de incurrir y justificar los negocios dentro de las congregaciones, convirtiendo la casa de Dios en un vil y sucia cueva de ladrones. El hecho de que tengamos que pagar tantas cosas significa que tengamos que hacer ventas. Significa que vamos a vender ropa vieja, ropa nueva, pastelitos, charquicán de cochayuyo. Pastor, ¿qué es lo que es charquicán de cochayuyo? ¿Va a justificar? Hermano Eliezer, ¿sabe cuánto pagábamos nosotros al mes aquí? Pagábamos $15,000 aproximadamente todos los meses por 8 años. Y no somos más de 100 personas. Y eso incluye niños, ancianos, gente que no trabaja, de todo. Y pagábamos $15,000 mensuales. Y aún pagando $15,000, con todos los seguros y con todos los gastos que habían, nunca se nos ocurrió vender. ¿Por qué? Porque vamos a creer en Dios, porque vamos a confiar en Dios. Los gastos que tenemos no justifican los métodos que incrementamos a la iglesia. No, Señor, de ninguna manera. Nos metimos en ese camino y sabíamos que Dios iba a responder. Por supuesto, Pastor Jerry, los 2 primeros años, al no manejar los edificios, gastábamos aceite. En aquel tiempo estaba el galón como a $5. Carísimo, carísimo. Ahora no está tan caro como cuando llegamos aquí. Y nosotros no sabíamos manejar estos calentadores con aceite de la boila aquí y al otro lado. Y estuvimos 2 años en que en esos 2 años había meses que los números, yo estoy hablando en términos de contabilidad, que los números muchas veces en los meses eran rojos. Había más meses rojos que azules, por decir así. Es decir, gastábamos más de lo que estaba entrando, pero nunca nos faltó. Y aunque nos hubiera faltado, no íbamos a deshonrar y profanar el nombre de Dios.
sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios honra a los que le honran. Tú le crees a Dios, tú incrementas a la vida de la iglesia, a la vida tuya, a la vida matrimonial, a la vida de la familia, incrementas instrumentación, metodología, estrategia bíblica y a la corta o la larga, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, porque Dios honra a los que le honran. No lo creemos. Aquí llegó una vez un hermanito, una hermanita que dijo, pastor, porque me recuerdo de tantas cosas que me ofrecieron, pastor, me parece que la gente de su iglesia todos compran en supermercado. Oh, claro que sí, hermana, no son dueños ellos de tienda, ellos tienen que ir a comprar al supermercado. Pastor, ¿le puedo dar una sugerencia? Dígame, hermana o hermano, no me recuerdo. ¿Por qué usted no hace un supermercado aquí en la iglesia? Y eso fue antes de llegar aquí. ¿Por qué usted como iglesia no compran arroz, aceite, azúcar, espagueti y todas esas cosas? Y en vez de que la gente de la iglesia vayan a comprar a otro mercado, que se lo compren a usted. Y así la iglesia va creciendo el dinero y pueden llegar a comprar un templo. Oye, sí, ha pasado cada cabecita loca por aquí dándonos ideas y sugerencias. Hermana, mire, gracias, hermana, gracias, porque tampoco hay que ofender a la gente. Hermana, gracias, pero mire, la Biblia enseña que debemos de creer en las promesas de Dios. Dios nos va a honrar a su tiempo. Dios va a bendecir al pueblo de Dios que hace de acuerdo a la palabra de Dios. Hermana, eso nosotros creemos que no le agrada a Dios. ¿Ya? Claro, 2, 3 semanas después se fue. Se fue el pichón del diablo por allí a hacer sus travesuras a otra parte, a ver qué pastor caía en el gancho del diablo para deshonrar a Dios. Vuelvo a repetir, el hecho de que tengamos que pagar renta, mortgage, préstamos, seguro de carro y cuánta cosa más. Pregunto, ¿ha de justificar? Oiga bien, ¿ha de justificar que hagamos las cosas malamente? De ninguna manera. Hay que arroparse con la sábana hasta donde alcanza. Amén. Hay que arroparse con la sábana hasta donde alcanza y no que quede corta. Hay que estudiar a las finanzas y ver lo que ver lo que entra y ver que lo que entra sea más que lo que sale o va a salir. Y así ver si nos conviene entrar en cierta compra. Pastor, pero permítame hacerle un comentario. Sí, hágalo con confianza. Pastor, esas gentes en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, en el tiempo de Cristo, se quedaban con el dinero de las ventas. Pero hoy hay muchas iglesias que venden cosas y al recibir el dinero, hacen buen uso del dinero de las ventas dentro de la misma iglesia. No me diga, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿y qué le hace pensar a usted? ¿Y qué le hace pensar a usted que porque hoy hay iglesias que venden y ese dinero lo usan legítimamente para buenas cosas, qué le hace pensar a usted que eso es bíblico y que esa metodología es bíblica? Es más, ¿qué le hace pensar a usted que por incrementar un método mercantil de negocio dentro de la iglesia va a llegar el momento que la iglesia, que los hermanos se corrompen? Me parece que primero o segunda de Corintios capítulo 5 versículo 6 me parece que dice por ahí que un poco de levadura, que dice leuda, que dice que hincha, ¿qué cosa? Toda la masa. Y eso lo dijo el que más sabe. Eso lo dijo el que más sabe. Un poco de levadura leuda toda la masa. El hecho de que el dinero de las ventas haya iglesias que lo están usando legítimamente para su obra, ¿significa que legítimamente el método sea correcto? Hay que tener mucho cuidado con esa filosofía,
con esa idea donde le andan buscando la quinta pata al gato para justificar lo injustificable. Y pregunto, ¿qué le hace pensar a usted que hoy no pudiera suceder lo mismo de ayer? Así que, si un poco de levadura leuda toda la masa, es decir, si un poco de permisibilidad, un poco de libertad, un poco de buena intención que se mete dentro de la iglesia, pregunto, ¿no ha de crecer y terminar en desenfreno y locura y profanación, quitando la gloria de nuestro Dios? Hello, ¿alguien escucha? Puede suceder. Pues yo pregunto, ¿han cambiado los hombres? ¿Los de ayer son más corruptos que los de hoy día? ¿Han entendido que el abusar, el robar es malo? No creo. ¿No es acaso que los males del hombre vienen de lo profundo del corazón, el cual es engañoso y perverso? Mateo capítulo 15, versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, los robos, falsos testimonios, las blasfemias, las profanaciones. Del corazón. Y el corazón del hombre ayer es tan malo hoy día como ayer y será tan malo mañana como hoy día. Por lo tanto, un poco de permiso, un poco de permisibilidad, un poco de libertad. Hay que tener cuidado porque el corazón es engañoso y puede crearse un tipo de engaño, un tipo de corrupción. Por lo tanto, preferimos mantenernos sanamente creyendo que la obra de Dios se sostiene solamente por ofrendas, diezmos y promesas de fe, que es lo que hemos hecho en los casi 30 años que tenemos como iglesia. Y mire todo lo que Dios nos ha dado. Y no tenemos más, porque a lo mejor no hemos hecho más esfuerzo. Y no es que necesitamos más, aunque yo estoy orando por un campamento. ¿Cuántos están orando por un campamento? A ver, digan, levanten la mano. Nadie. Pastor Jerry, el único. Yo estoy orando por un campamento, hermano. Apareció uno a 5 horas de aquí, con 6 cabañas, con 1000 metros de río, con un bosque impresionante, 5 o 6 horas de aquí, upstate New York. El único problema es que si va toda la iglesia un fin de semana, la mitad me lo mandan fuera del país. Sí, porque de vuelta registran los papeles de todos. Pastor, ¿cómo lo sabe? Porque años atrás yo fui. Y cuando veníamos de vuelta con los hermanos de Saranac Lake, allá arriba, upstate New York, me tuvieron como 3 horas. Juan, ¿tú te recuerdas? Me tuvieron como 3 horas chequeando, investigándome. Y que por qué no andaba con la residencia. Yo digo, no, porque una vez a mí se me perdió, pero aquí tengo mi licencia. Y me cuestionaron y me investigaron con la cara de buena gente que tengo y con la cara de talibán que tengo. Me investigaron 3 horas. Y ellos tienen en la computadora, tienen todos mis datos, mis fotos y todo. Pero aún así me retuvieron 3 horas. Y si yo hubiera sido indocumentado, yo no estoy contando la historia. Estoy llorando la historia. ¿Ok? Así que, y no estuviese aquí, quizá todavía estuviese allá retenido. Bien, así que, hermano, yo estoy orando por un campamento, por una posibilidad. Así que, vuelvo a repetir, el corazón del hombre es engañoso. Si el diablo los engañó ayer, ¿puede engañarlo hoy día? ¿Puede engañarlo mañana? Entonces un poco de levadura leuda toda la masa. Así que denle, proporciónenle, facilítenle, provéanle la oportunidad a algunos hermanitos de la iglesia para que ellos, al darse cuenta cómo se pueden lucrar y hacerse de dinero extra con alguna práctica permisiva, aceptada, que tiene que ver con el dinero dentro de la iglesia, proporciónenle, facilítenle la oportunidad y veamos si no pisan el palito. Amén. Mire que uno ve caras y ¿qué cosa? Y no corazones. Por lo tanto, vamos a cuidarnos unos a otros. Ustedes me cuidan a mí y yo les cuido a ustedes y no hacemos ningún negocio y seguimos creyéndole a Dios. ¿Alguien dice amén?
somos tontos, somos ilusos, ingenuos, simples, autoengañados, creyendo que lo que sucedió ayer no puede suceder hoy día, cuando alrededor nuestro está lleno de lo que está sucediendo. La Biblia dice en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, y el simple pasa y recibe el daño. A, B, C, D. Además, ¿qué nos hace pensar a nosotros? Que porque de verdad el dinero que se recolecta por medio de la estrategia de las ventas y que va a las arcas correctamente de la iglesia, esto ha de justificar las ventas dentro de la iglesia. Escúcheme, muéstreme un versículo. Aquí, en este momento, soy un hermano, una hermana, muéstreme un versículo que sostenga y dé permiso y justifique semejante vendedera, comercio, negocio, dentro del templo, dentro de la casa de Dios. Y por cada versículo que me muestre, yo le voy a mostrar 3 que están en contra. Y le voy a dar una cantidad de argumentos que también están en contra de los negocios dentro de la iglesia. Porque semejantes prácticas no honran a Dios, deshonran el nombre de Dios. Pues ignoráis, amados hermanos, amado pastor, amado diácono, amado fiel miembro de la iglesia, que la Biblia dice, que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos instruye, que la obra de Dios ha de mantenerse, ha de sostenerse, ha de sobrevivir, cumpliendo sus responsabilidades financieras. Busque Éxodo 25, por medio de los diezmos, ofrendas y promesas de fe. Le voy a mostrar ahora algunos versículos para que entienda. Mire lo que dice Éxodo capítulo 25, en el Antiguo Testamento. Éxodo 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, Dios habló a Moisés, de tal manera que cuando Dios hablaba a Moisés, Moisés le hablaba al pueblo, porque cuando Dios le hablaba a Moisés, era para que le hablase al pueblo, era para que le enseñase al pueblo. Jehová habló a Moisés diciendo, enseña, instruye a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Dios manda al pueblo de Israel que tomasen ofrenda. No los mandó a vender, no los mandó a comprar, no los mandó a hacer negocio. ¿O acaso en aquel tiempo no había negocios? Digo yo, que tomen para mí ofrenda, porque Dios se va a glorificar a través de la ofrenda del pueblo de Dios. Tristemente muchos, escúcheme, y quiero que entiendan esto que voy a decir, tristemente muchos de los que niegan los diezmos hoy en día, al negarse el pedirlos y verse excluidos de semejante cantidad de dinero, terminan recurriendo a métodos filisteos y paganos y mundanos, porque como no creen en el diezmo, algo tienen que hacer. Ahora, la decisión es tuya. ¿Tú quieres diezmo o quieres vender? Bien. Aquí en la iglesia, porque al final el diezmo es un método bíblico. Aparece en la Biblia. Algunos dicen que no es del Nuevo Testamento, otros decimos que sí. Lo importante no es si es del Nuevo Testamento o si es del Antiguo Testamento. Lo importante es lo que la iglesia va a hacer con el diezmo. Porque muchos que reciben diezmo porque bíblicamente se lo están robando y se lo están comiendo y usando para su propia conveniencia. Por lo tanto, ¿de qué sirve que sea bíblico si no lo están usando correctamente? Entonces, muchos que niegan los diezmos niegan el usar una metodología que aparece en la Biblia, pero tienen que incrementar ventas, negocios. ¿Y qué es más malo? Alex, ¿qué es más malo? ¿El diezmo que aparece en la Biblia o hacer negocios? ¿Qué es más malo? Oye, este muchacho aprende, ¿eh? Este muchacho aprende, claro. El hacer negocio es más malo. Es preferible usar un método que aparece en la Biblia, aunque algunos cuestionen que es del Nuevo Testamento. Pero gracias al diezmo y las ofrendas voluntarias, que nosotros, Dios nos dio todo lo que tenemos. Porque se ha usado, ¿qué? Legítimamente, sanamente. ¿Entienden lo que estamos tratando de decir? Tenemos que ir aprendiendo, hermanos, porque como
como dice o decía alguno por ahí, el pecado no es nacer burro. ¿Cuál es el pecado? Quedarnos burros. Entonces, repito, terminan usando prácticas profanas por evitar usar prácticas y métodos que aparecen en la Biblia. Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Mire lo que dice. Por usar metodología y estrategias mundanas y filisteas. Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estaré haciendo violencia a la palabra de Dios si digo que entre los mandamientos de hombres están las ventas también, que son mandamientos de hombres, y en vez de enseñar diezmo, ofrenda y ofrendas voluntarias y promesas de fe, y en vez de enseñar eso, que es bíblico, dejan todo eso de lado para meter un McDonald's dentro de la iglesia, para meter un Burger King dentro de la iglesia, o para meter un bingo dentro de la iglesia, o una venta de ropa usada y ropa nueva. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Cambian el mandamiento de Dios por mandamiento de hombre. Cambian las estrategias de Dios por estrategias de hombre. Cambian la metodología de Dios por metodología de hombre. Cambian la instrumentación de Dios por instrumentación de hombre. Blasfemando y profanando el nombre de Dios. Amén. Pastor, pero usted no ha leído lo que dice Hechos capítulo 4, 36 y 37. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, hermanito, ¿qué dice? Búsquelo. ¿Qué dice? A ver, veamos, porque yo no sé, yo he leído la Biblia completamente, 21 veces, completamente, y creo haberlo leído, pero bueno, vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, 36, porque para buscar la quinta pata al gato somos campeones, para justificar lo mal hecho. Hechos 4, 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿No ve, pastor, que ahí vendían? No, espérate, cabezón. No, cabezón. Tú estás cambiando la palabra. Ahí dice que vendió una heredad y trajo a la iglesia el precio de lo que vendió. Tú tienes cosas que quieres vender, véndelo en tu casa. Véndelo en el patio, véndelo al frente de McDonald's, véndelo en la calle, véndelo en la feria, véndelo donde tú quieras. Y si tú quieres de la venta traer algo para la iglesia, tráelo, pero no traigas la venta a la iglesia, trae el dinero que recibiste de la venta. ¿Entiendes? Porque es mal testimonio. Pastor, vamos a hacer un pulguero aquí un flea market, aquí en el parqueo. Invitamos a toda la comunidad. ¿Y qué mensaje le estamos mandando? Que creemos más en los negocios que en las promesas de Dios. Tú no sabes que muchos de los vecinos que aquí hay, la mayoría nos respetan, porque cuando me preguntan a mí cómo logramos comprar esto, yo les doy la historia y quedan con la boca abierta. Porque creen que nosotros somos una iglesia asociada a un conglomerado de iglesias. Y cuando yo les digo que somos independientes en todo el sentido de la palabra, no lo pueden creer. Y tienen que darle gloria a Dios. Y de repente, después que los vecinos saben el milagro que Dios nos dio dándonos esta propiedad, el propio pastor que hay al otro lado, ellos dicen que andaban buscando una propiedad. Y el pastor que está al otro lado, que tienen un templo chiquitico, que es una casa pequeñita, dice que le avisaron de la venta de esto, pero esto estaba fuera de lo que ellos podían. Y él no entiende cómo nosotros pudimos. Porque nosotros no pudimos. Dios es el que pudo. Porque yo no sé. Dios es el que sabe, porque yo no tengo. Dios es el que tiene, porque yo no alcanzo. Dios es el que alcanza, porque yo no puedo. Dios es el que puede.
Créele a Dios y las ventanas de los cielos van a ser abiertas hasta que sobreabunde, dice la Biblia. Pero créele a Dios. Aquí dice, y como tenía una heredad, la vendió y trajo a la iglesia el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vuelvo a repetir, ¿quiere usted vender lo que tiene? ¿Lo que le sobra? Véndalo en su casa, en su patio, en su yarda, frente a McDonald's. Y traiga, si le parece bien, lo que vendió. Tráigalo si quiere la ofrenda. O sea, tráigalo para la ofrenda. Pero escúcheme, nosotros no estamos pidiendo que usted haga eso. Si usted lo quiere hacer, esa es cosa suya. Porque es mal testimonio. Y manda un mensaje equivocado alrededor de falta de fe en las promesas de Dios, poniendo más fe en la astucia tuya para vender que poniendo fe en la palabra de Dios. Porque aquí tiene que haber algunos que son buenos negociantes y que deben vender. Está bien, Dios les dio. Recuérdese, el libro de Génesis habla de 3 grupos de personas. Habla de los artistas, de los músicos, de los pintores. Habla de los ingenieros que construyen casas, que construyen puentes. Y habla de los negociantes también. Y Dios creó todo eso en su justa dimensión. Dios creó todo eso. Pero tengamos cuidado con que le creamos más y tengamos más fe en la astucia de la venta que en las promesas que Dios ofrece. ¿Entiendes lo que estamos diciendo? Así que es cierto que la Biblia habla de dinero, pero también habla de cómo el pueblo de Dios debe de hacer frente a sus compromisos. Hermano, hay que dejar afuera en este asunto de recibir dinero a los inconversos. Soy en contra. Yo conocí un pastor, personalmente lo vi, que andaba de colmado en colmado llevando unos laticas vacías con hoyito. Y le decía, mira, aquí está, esto lo dejo aquí para la ofrenda de la iglesia. Y se iba al otro colmado y hacía lo mismo. ¿Pero cómo es eso? Sí. Y le pedía a los corruptos negociantes dinero sucio, de la usura, de la venta usurienta. Yo no creo en eso. No hay que tener mucho cuidado de no ser piedra de tropiezo al inconverso. Que cuando nos ve haciendo esto, nos tildan a todos como engañosos, embusteros, ladrones y sinvergüenza. Y por lo menos hay que darle el privilegio a los que andan buscando de verdad creer en Dios y adorar a Dios. Hay que darle el privilegio de que existe un pastor decente. Y existen, sí, existen. Pero más son los que están haciendo lo mal hecho. Me atrevería a decir que son más los corruptos que los que lo están haciendo correctamente y bíblicamente. Criticamos, escuche esto, criticamos las indulgencias y los cobros de la Iglesia Católica en las ventas de velas y los precios por hacer misa a los muertos, porque la Iglesia Católica, los curas, para todo eso te cobran dinero. Y los evangélicos, conociendo la verdad, conociendo la Biblia e ignorándola deliberada, voluntaria y atrevidamente, somos más culpables ante Dios que los propios católicos, porque nosotros sabemos lo que dice la Biblia y le queremos hacer caso omiso a lo que dice la Biblia, porque mi corrupto corazón quiere hacer lo que yo quiero y no lo que Dios manda. Y somos peores que los católicos. Y digo somos porque somos evangélicos. Dios sabe si somos nosotros o no somos como lo que estoy hablando. Somos parecidos a los famosos. Esto sucede como los reformados, entre paréntesis. Siempre me gusta tirarle algo. Los reformados salieron de la Iglesia Católica criticando porque la Iglesia Católica perseguía a los que no eran católicos. Y salieron criticando. Y los mismos reformados se convirtieron persiguiendo a los cristianos después.
Es exactamente, los evangélicos criticamos a los católicos de ventas y terminamos en las mismas ventas, igual que los católicos. Caemos en la misma maraña, caemos en la misma corrupción, caemos en la misma profanación, que criticamos una cosa y terminamos haciendo lo mismo que criticamos, porque no nos damos cuenta que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Dice yo Jehová. Dice Jeremías, si no me equivoco, 7:9 o 17:9 por allí. Además, ¿qué nos hace pensar a nosotros que Dios ha de mantener sus bendiciones a los que compran y venden dentro de la iglesia como si fueran lo equivalente a los que dan? Permítame aclararle esto. Cuando las iglesias se proponen vivir de los negocios dentro de la iglesia, le están quitando la bendición a la gente de la iglesia. Porque la Biblia promete bendecir al dador alegre. La Biblia promete bendecir al que da. Pero cuando meten negocio, ya la gente no da porque sale todo de las ventas. Dios no bendice al que compra o al que vende dentro de la iglesia. Dios promete bendecir al que da. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Y privamos a los hermanitos y privamos a las iglesias de que Dios les bendiga porque metemos negocio y no mantenemos el plan de Dios. Porque el plan de, escúcheme, quiero que entienda esto, el plan de Dios para los diezmos y ofrendas no es porque Dios necesite dinero, no es porque la iglesia verdadera de Dios necesite dinero. Dios ha establecido el método de diezmo y ofrenda para que tú cuando des, Dios te siga dando. Y tú das y Dios te sigue dando. Y tú das y Dios te sigue dando. Y tú das y Dios te sigue dando. Tú dejas de dar y Dios deja de darte. Esa es la verdad. Mira, nos dice, por ejemplo, Malaquías, como dije en la mañana, Malaquías 3, donde dice, probadme en esto, si no es verdad que os abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Dios promete abrir la ventana de los cielos. Búscate Proverbios capítulo 3. Dios promete en Malaquías abrir la ventana de los cielos a aquel hombre, aquella mujer, aquella familia, aquel matrimonio, aquel pueblo de Dios que incrementando metodología bíblica honran a Dios con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Proverbios 3, 9 y 10? Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes. Dale a Dios lo que corresponde. Y con las primicias de todo tu fruto. Óyeme, Dios no necesita lo tuyo. Dios no necesita tu ofrenda. Dios no necesita tu dinero. Tú eres el que necesita darle a Dios. Porque cuando le das, Dios te bendice. Eso es lo único. Es lo único. Honra a Jehová con las primicias de tus bienes. Y mire lo que dice ahora, versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Tú das y Dios te da. Tú das y Dios te da. Eso es todo, hermano. Pero cuando incrementamos metodologías mundanas en la iglesia, tú dejas de dar porque te acomodas de las ventas, entonces prefieres comprar, porque al comprar tú estás recibiendo un producto, aunque el dinero se va para la iglesia, y Dios no va a bendecir eso. Dios va a bendecir tu dar. Entonces tú con amor, con gratitud, por mandamiento, tú lo haces y Dios te bendice. Eso es todo, hermano. Filipenses 4:16. Pues aún a Tesalónica, dice Pablo, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cada vez que tú das, en el cielo tú tienes una cuenta. Y Dios sabe si tú das. De tal manera que esa cuenta, cuando tú necesitas, Dios te manda porque la cuenta está llena. Yo tengo cuenta en el Chase Bank. Pero yo no puedo ir a pedir al banco de New York. New York, sí, hay un banco, New York Bank, creo que se llama así, algo así por ahí. Yo no puedo ir a pedir dinero a otro banco que no deposito dinero. Tengo que ir al banco, al Chase Bank. ¿Chase Bank? Sí, al Chase Bank para pedir dinero, porque ahí yo tengo
yo tengo los millones de polvo. ¿Me explico? Tú das a la obra de Dios y Dios te lo mete a tu cuenta. Y cuando Dios sabe que tú tienes una emergencia de dinero, Dios te manda de esa cuenta. Oye, mándale al hermano Arturo en 3 meses más, mándale porque viene la muchachita y le va a comer hasta los platos en la casa esa muchacha. Así que en 3 meses más empiecen a mandarle dinero, dice Dios a Arturo, para que pague, porque van a tener un tercer hijo. Y así Dios lo hace. Así Dios provee. Y yo sé que tú has probado la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y yo lo he probado también. No tengo tiempo para explicar todas estas cosas porque tengo muchos testimonios sobre esto. Sigamos adelante. Entonces, dejando de usar métodos de Dios y usando métodos filisteos, mundanos, quitamos a la iglesia la bendición de ser bendecidos por Dios. Le doy un consejo, váyase, sálgase de esa iglesia. Pastor, pero en toda esta ciudad todas hacen ventas. Bueno, váyase a la que menos hace ventas y no compre nada. De su ofrenda y no compre nada. No participe en pecado ajeno. Hasta que Dios le provea una iglesia de sana doctrina. Pastor, ¿por qué sucede todo esto? Esta corrupción, este engaño, esta astucia de esta gente. Algunos porque nacieron en este tipo de sistema y no lo ven malo. Y leen la Biblia y no se dan cuenta cuán malo es. Otros porque no tenemos fuerza para seguir defendiendo la fe. Otros porque somos ignorantes de la fe, de las escrituras, de la palabra de Dios. Hay quienes porque habiendo sido enseñados en esto, en lo que estamos enseñando en este momento, hoy se hacen cómplices y reciben alguna boronita por allí, algún engaño para también ser parte de la corrupción. Existen aquellos que no les importa nada, asisten a la iglesia y ni siquiera son salvos a veces. Menos les interesa ser santo y menos consagrado y menos estar peleando con la gente, el diezmo, la ofrenda y la venta y todo eso. No le dan mente. Dios nos manda a nosotros a darle mente a todo esto, a darle mente, a enseñar estas cosas. No participéis en pecado ajeno. Quiero terminar con estas ideas. Me ha tocado presenciar en iglesias donde han pedido hasta 3 veces ofrenda en un servicio en la mañana. En un servicio, hermano, en 1 hora y media de servicio, 3 veces han pedido ofrenda para diferentes cosas. Y no les da vergüenza. Me ha tocado estar en iglesias donde dije que se han parado, y estoy hablando de iglesias de las que yo tenía compañerismo, bautistas fundamentales independientes, porque yo sé que en todas sucede, pero yo estoy hablando de las que yo miraba, y en esas iglesias me ha tocado, aquí nadie se va de aquí hasta que reúnen tanta cantidad de dinero para un pronto para la casa del pastor o para un pronto para un carro. Me ha tocado estar en estas mismas iglesias donde dice, aquí hoy día no vamos a recibir ofrenda de $1, ni de $5, ni de $10. Vamos a recibir billetes de 20, de 50 y de 100 y cheques. Así me ha tocado estar en iglesias. Imagínense, menos una cuara. No te atrevas a dar una cuara en alguna iglesia porque te van a pasar al frente y te van a castigar y van a decir, este hermano dio una cuara. Shame on you, my friend. Que te dé vergüenza. Vergüenza te debería dar. Es el descaro que hay dentro de las iglesias. Hermano, no debe existir engaño, soborno, mentira, adulación, ni menos tácticas para conmover las emociones de la gente, para que den manipulaciones. Nada de eso debe existir. Tú enseñas el diezmo y la ofrenda y deja que la gente dé. El que quiera dar, da, y el que no da, da también. Mire, el pastor Jerry y yo no sabemos quién da y quién no da. No sabemos. ¿Por qué? Porque podemos caer en un pecado, pastor Jerry y yo. Me llama la hermana Lucila. Ay, me está llamando esta hermana.
Si tiene 5 años que no da diezmo, no me interesa, no le voy a contestar. Pero me está llamando el hermano Eliezer. Oye, este tipo da tremendo diezmo. Dime, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dime, ¿en qué te puedo servir? Hello, ¿alguien escucha? ¿Alguien escucha? Porque engañoso es el corazón. A mí no me interesa saber quién da y quién no da. Pastor Jerry tampoco sabe quién da y quién no da. La única culpable que sabe quién da y quién no da es Betty. Por supuesto, ella me lo dice a mí, pero yo no lo sé directamente. Hermano, tenemos que aprender. No podemos dejarnos engañar. Yo no busco las bendiciones de los hombres, busco la bendición de Dios. Yo no busco la provisión temporal y terrenal de los hombres, busco la bendición eternal y celestial de Dios. A mí me han criticado por estos temas. Dije en la mañana, me han dicho que soy fanático, porque predico estos temas. No me interesa. Voy a cargar con todos los comentarios que han hecho en contra de Pastor Huayco por enseñar estas cosas. Porque nada de eso ha obstaculizado las bendiciones que Dios nos ha dado. Los pastores se gastan, se enferman, hacen todo tipo de maniobras para conseguir dinero y se enferman y pasan metidos en los hospitales con la presión alta, con la presión baja y con un montón de problemas porque andan viendo de qué manera conseguir dinero y nosotros tranquilamente esperando que Dios nos dé el dinero para comprar la propiedad. Y aquí la tenemos para gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? Porque no nos gastamos buscando dinero, nos gastamos predicando la palabra de Dios y saliendo a predicar a la calle. Nosotros nos preocupamos de lo que Dios quiere que nos preocupemos y Dios se preocupa de lo que a nosotros nos interesa y de lo que necesitamos. Eso es todo. Yo me preocupo de las cosas de Dios y Dios se preocupa de darnos todo lo que nosotros necesitamos para seguir preocupándonos de las cosas de Dios. Hay tantas verdades. Quiero terminar con estos pensamientos. Si Cristo entrara por las puertas de esta iglesia, pregunto, ¿tendría que sacar el látigo del celo de Dios, de la ira santa de Dios, y reprender y aún excomulgar a algunos que estamos dentro de la iglesia? Si Cristo entrara por las puertas de su iglesia, tendría que tomar el látigo de su celo y de su justicia santa para enseñar, para corregir, para sacar a los profanos. Si Cristo entrara por las iglesias de hoy en día, por las iglesias, por diferentes iglesias, ¿haría cambios? ¿Y qué cambios haría? ¿Qué medidas tomaría Cristo hoy en día? ¿Cuántas familias, matrimonios, hombres y mujeres seríamos sacados fuera de las iglesias por la corrupción, por ser mañosos, rapiñas, corruptos, sinvergüenza, ladrones, embusteros, aduladores? ¿Cuántos púlpitos, sillas y muebles tendrían que ser botados, volcados, sacados del templo por causa de su uso profano? ¿Cuántas dependencias de la propiedad nuestra y de las propiedades de iglesias tendrían que ser limpiadas de profanación de la misma manera que cuando el virus llega a una oficina y cierran la oficina y mandan una compañía y se colocan todos esos trajes que parecen astronautas y entonces van con un líquido y desinfectan toda esa oficina? ¿Tendría que hacer eso Cristo en las iglesias? Sacarnos afuera y desinfectar todos estos lugares que están llenos de corrupción, de rapiña. Pregunto, ¿tendríamos que esperar que Cristo viniese para arreglar las cosas cuando ya la Biblia nos enseña que hay que arreglarlas, aunque Cristo no venga todavía? Y en eso estamos. Yo no estoy esperando que Cristo venga para tomar decisiones. Yo estoy tomando las decisiones mientras Cristo viene. Porque la Biblia dice que Cristo necesita recibir una iglesia sin mancha, sin arruga, que es su esposa, la novia del Cordero, para convertirse en su esposa. ¿Alguien dice amén? Todo el mundo arriba. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la enseñanza.
Te damos gracias porque tú nos adviertes, tú nos enseñas, tú nos corriges. Y tú nos permites aprender con tu Biblia, con tu palabra, las verdades inequívocas, incuestionables, indubitables de tu palabra, para enseñarnos, para ilustrarnos, para corregirnos, para cuidarnos de la profanación, para cuidarnos de la mancha en contra tuya, para cuidarnos de que tu gloria sea dañada, manchada, profanada. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a bendecir tu nombre, ayúdanos a hacer las cosas bien. Bendice a la iglesia para que haga las cosas correctamente. Te damos gracias por esto y por más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, se me olvidó este pensamiento. Se lo voy a dar, pastor, pero hemos tratado de incrementar diezmo y ofrenda y no alcanza. Pastor, no alcanza. 3 razones. La primera razón que no alcanza es porque están haciendo más, están gastando más que lo que entra. Mala administración. Segunda razón es porque a lo mejor Dios no te llamó ni como pastor ni como misionero. Sálete de ese lugar y ponte a vender papas fritas mejor. ¿Ok? Y hay otra razón que tengo aquí, a ver si la encuentro para que entienda. La otra razón es que no estás enseñando a tu pueblo a diezmar y ofrendar. 3 razones por las cuales los diezmos y las ofrendas no alcanzan. No has enseñado al pueblo a dar y ofrendar. Simplemente tú estás en un lugar equivocado o simplemente hay mala administración. Los pastores, si se cuidan de estas 3 cosas, Dios le va a bendecir. Bendecidos, amén.